Tenemos en este mundo. Y bueno, cuando nosotros examinamos a la humanidad, la literatura, cuando examinamos cómo hablan los hombres, vemos que hay muchas preguntas que el hombre ha tratado de contestar a lo largo de su existencia. Y esto está centrado mucho respecto de sí mismo. Hemos visto cantidad de libros, cantidad de documentos, cantidad de desarrollo académico, intelectual, que ha creado que pueda contestarse la pregunta de respecto a nosotros mismos, de nuestro origen, de nuestro propósito, y esto es todo lo que nosotros llamamos como identidad. Y bueno, tratando de contestar el hombre respecto de sí mismo, y desafortunadamente al no tener cuando con Dios, que sabemos que Dios es el origen de todo conocimiento correcto. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad. ¿Por qué Él es la verdad? Porque Él es lo más real que puede algo ser real. Él es. ¿Recuerdan cuando se le aparece el Señor en esa manifestación en el desierto a Moisés con una zarza que estaba ardiendo? Y entonces le encarga a él, ¿verdad? Que Dios le da un llamado ahí específico a Moisés para ser su siervo, para ser su ministro, para poder llevar todo lo que era necesario, el mensaje que era necesario a Faraón, y lograr que se manifestara el poder de Dios para que su pueblo fuera libertado de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta, bueno, ¿y qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Que quién me manda? ¿No? ¿De parte de quién vengo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué le responde? Yo soy. Diles que yo soy. Esto es interesantísimo porque ese yo soy, ese famoso tetagrama que le llamamos en el hebreo, que nosotros tratamos de pronunciar como Yahvé, o más latinizado lo llamamos Jehová, que no sé por qué algunos tienen tanto problema con eso. No estás hablando a Dios. Sí, estamos hablando a Dios. Soy muy malo para pronunciar hebreo y le llamo Jehová, pero así me enseñaron, así sucede. Eso no tiene ningún conflicto. No tienes por qué estar afanándote en eso. Y si en algún momento nos dan unas clases de hebreo, bueno, pues ya lo corregiremos. Pero bueno, pero es lo de menos. Nosotros estamos dirigiendo al Dios de la Biblia, al Dios que es. Dios no existe. Y algunos pueden pensar, ¿cómo Dios no existe? Porque la palabra existencia o existir requiere de alguien que lo esté proveyendo de lo que Él es. Existir requiere eso. Por eso Dios no existe, Dios es. Dios ha sido por toda la eternidad y Dios seguirá siendo por toda la eternidad. Pero Él no requiere de absolutamente nada externo a Él mismo para ser. Él es el que es. Entonces, este Dios que provee de todo a todo lo que existe, todo lo demás es creado y todo lo demás existimos. Somos sustentados por ese Dios maravilloso, infinito, eterno, glorioso, y Él nos provee de todo, incluyendo el correcto conocimiento. Entonces, cuando el hombre se separa, es destituida la humanidad de Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Dios en nuestro pecado, nos alejamos también de toda la verdad. Nos alejamos de los conceptos correctos. Y por eso ves cantidad de religiones
que están contradiciéndose unas a otras. Cantidad de filosofías que unos proponen unas cosas que parecen ciertas y en apariencia dices, sí, cierto, parece razonable lo que dice, pero ya comienzas a profundizar y sus fundamentos son contradictorios a los fundamentos o a los discernimientos o a las definiciones, a los conceptos que otras filosofías tienen, y empezamos a ver tanta contradicción tanto en toda la ideología, tanto repito en las religiones como en las filosofías. Tú escuchas a un capitalista y lo confrontas con un comunista, un socialista, te vas a dar cuenta que siempre están peleados todos. ¿Quién tiene la razón? Religiones que unas proponen una cosa y otras proponen otras y se pelean entre ellos. ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver que es impresionante cómo Dios en su palabra siempre tiene la razón. Es impresionante cómo todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, que se hicieron respecto de Cristo, que se hicieron respecto de su pueblo, se han cumplido sin ninguna diferencia. Es maravilloso lo que Dios nos entrega en su palabra. Es algo que nosotros tenemos que reconocer. Pero el hombre, alejado de Dios, ha distorsionado la verdad, ha generado cantidad infinita de conceptos, de definiciones que han generado todas estas ideologías, todas estas religiones muy alejadas de la verdad. O la conclusión es, pues realmente nadie lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios sí nos da respuestas. Él conoce todo de forma perfecta y nos ha dejado su revelación, en la cual no incluye todo el conocimiento de Dios, pero sí nos incluye el conocimiento de Dios necesario, es decir, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, y eso sí es perfecto. ¿En qué quiero decir con esto? Tenemos lo suficiente de parte de Dios para que nosotros podamos pasar por este mundo conforme a lo que Él tiene planeado. Por eso, lo más importante para nuestras vidas no es lo que nosotros podamos generar. Hace rato hablaba con un hermano que estamos teniendo unas consejerías frecuentes con él. Y le decía, mira, ahorita ya hablamos acerca de, leía yo un texto de Romanos capítulo 11, 29. Le decía, mira, esto es lo que dice Dios en relación a tu llamado. Ahora, tú quieres seguir pensando respecto a lo que tú consideras que es lo que estás viendo, lo que has analizado y lo que te ha llevado a esta condición en tu vida ahora, o le haces caso a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice que es verdad. Ese es el asunto trascendental en la vida de un cristiano. O voy a escucharme a mí mismo, o voy a escuchar un mundo que sé que está perdido y que no tiene ninguna verdad en sí mismo, o voy a escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Hermanos y hermanas, saber quiénes somos define mucho de cómo vivimos. Quiero ponerte un ejemplo al respecto. Si tú te jubilaste, ¿te volverías a levantar a las 5 de la mañana como lo hacías habitualmente? ¿Llegarías a tu oficina o a tu trabajo o al negocio donde trabajabas y te pondrías a trabajar? ¿Sí o no? Pues no, para eso me jubilé, para ya no ir a trabajar. A lo mejor de repente ya se te quedó tu reloj biológico y te levantas a las 5 de la mañana. O a lo mejor, ¿verdad? De repente como que estabas soñando que todavía trabajabas, te despiertas y ya estabas como que yendo a trabajar y caray, ya me jubilé, ya no tengo que ir, ¿verdad? A lo mejor cosas por el estilo nos pueden pasar. Pero saber quién soy es importante. Saber que ahora, por ejemplo, ¿verdad? Tú eres un policía de la Ciudad de México. Saber que eres un policía te va a llevar a estar en la calle y saber que tú tienes la autoridad de vigilar el orden público. Saber
que tú eres un bombero, te va a llevar a que si alguien, ¿verdad?, suena la campana de la estación, ¿qué hace un bombero? Corre, ¿verdad?, rapidísimo, se avienta por un tubo. Bueno, esa es la idea que yo tengo de los bomberos, ¿verdad? Pero se viste con sus ropas que lo van a ir a hacer y proteger en caso de que esa llamada de alerta de emergencia sea para ir a un incendio. Saber quiénes somos es lo que nos lleva, nos define cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con otros. Principalmente, saber quiénes somos nos lleva a saber o a entender o nos lleva a relacionarnos, cómo nos relacionamos con Dios. Por eso Dios está sumamente interesado en que sus hijos encontremos esa identidad en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él define, y que nos hace vivir para su gloria. Y que cuando nosotros nos enfocamos en vivir para su gloria, vamos a encontrar el máximo deleite y satisfacción en esta tierra. Vamos a cumplir satisfactoriamente el propósito por el cual Él nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos salvó. Todo esto nos debe llevar como cristianos a conocer lo que la Biblia nos dice y poder contestar la pregunta: ¿quién soy? Ese es el tema del día de hoy. ¿Quién soy? ¿Qué dice la Biblia acerca de quiénes somos cada uno de nosotros? Y esta es la respuesta que Dios da, o una, diríamos, de las respuestas que Dios da en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois, ¿te das cuenta? Nos está diciendo hacen cosas como si fueran. No, dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Permíteme leerte estos dos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Cierre sus ojos un momento, permítame dirigir una oración a nuestro Dios. Padre, gracias porque nos has provisto de tu palabra, que nos está contestando la pregunta: ¿quién soy? Algunos otros ya pensábamos que era suficiente cuando nos preguntaban quién eres y decir nuestro nombre y de señalarles dónde vivíamos y tal vez algunas características que nos distinguen. Pero lo que dice tu palabra es algo mucho más sublime, importante, que tenemos que añadir a nuestro conocimiento, porque realmente queremos que esto que tú dices que somos pueda transformar nuestras vidas, hacernos caminar en función de eso, vivir conforme a lo que tú dices,
Saber que si tú dices esto y esto nos puede distinguir, proveerás de todo lo que sea necesario para tus hijos y tus hijas, para que vivamos de esa manera. Te rogamos, Dios, que en esta revelación de tu palabra pueda haber también una iluminación en nuestra mente, una acción que nos lleve a comprender y también a aplicar, a vivir en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Cada uno de nosotros, como nos hace ver esta porción de la Biblia que acabamos de leer, no llegamos a nuestra relación con Dios por mérito personal. No somos reconciliados con Dios porque hayamos hecho algo bueno, algo noble. No somos ninguno de nosotros capaces de poder tener un acercamiento a Dios por nada de lo que hayamos hecho. Al contrario, nuestras acciones llenas, contaminadas, salpicadas, por decirlo de alguna manera, por nuestro pecado, nos hacían delante de Dios no sus hijos. Aun cuando éramos sus criaturas, estábamos destituidos, dice Romanos 3:23, de Él, de su gloria. Es muy importante que nosotros sepamos la razón por la cual ahora se nos está enseñando esta verdad aquí en 1 Pedro 2:9. La Nueva Biblia de las Américas dice, pero ustedes son linaje escogido. Es decir, Pedro, recordemos la clase pasada, nos estaba explicando que nuestra vida tiene que estar dirigida hacia la piedra preciosa. ¿Quién es esa roca preciosa, esa piedra angular? Cristo. Eso es lo que nos enseñó el pastor José la semana pasada, ¿verdad? Y vemos que es algo que tiene que haber también cambio nuestra perspectiva. Y luego Pedro también habla de aquellos que no están ahí, sino que esto es para ellos desechable, para ellos tropiezo. Las personas que no conocen al Señor o que no han sido regeneradas, los que no han creído en Él, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos no entienden la gracia de Dios. Ellos no comprenden eso, siempre están buscando un mérito, están buscando hacer algo. No comprenden que Dios regala a aquellos que Él ha decidido regalar, regala la reconciliación con nosotros. Pero aquí dice, no, esto es diferente. La nueva traducción viviente dice, pero ustedes no son así. Ustedes no están ya en esa condición. ¿Y por qué no estamos así? Porque son un pueblo elegido por Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 2 también el apóstol Pablo nos hace ver ese contraste entre lo que nosotros éramos antes. El doctor James Lawson, él explica que la manera de entender realmente la elección de Dios es poder comprender de dónde nos saca Dios, de qué condición nos saca Dios. Y hace una ilustración muy hermosa. Dice que él, cuando fue a comprar el anillo de compromiso de su esposa, entró a la joyería y entonces él empezaba a ver algunos anillos por ahí y unos diamantes muy lindos, ¿verdad? Y dice, oiga, a ver, ¿me permite ver este? Y veía una piedra ahí hermosa en el aparador. Dice, sí, cómo no. Y entonces lo saca la señorita, dice, pero permítame tantito. Y entonces pone ahí en el aparador, en la parte del aparador donde se lo iba a poner, pone una tela de terciopelo. ¿Y ustedes saben de qué color era? Los que han vendido joyería o los que han comprado joyería, ¿qué hacen? ¿Qué tela ponen? ¿Una terciopelo de qué color? Rojo o negro, ¿verdad? La mayoría que yo he visto es negra. Y lo que hacen ahí, ¿y qué sucede ahí? Que el negro, ¿verdad?, no refleja la luz. Entonces, cuando tú pones ese diamante en el fondo negro, toda la luz se concentra en la piedra. Y eso hace que resplandezca de una forma hermosa. Para comprender la gracia de Dios, nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, todo lo negro, todo lo que, la condición que nosotros teníamos.
nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, cómo nosotros estábamos. Y es lo que está haciendo de alguna manera Pedro, y también lo hace Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Permítame leérselo. Dice así: en los cuales, ¿qué es los cuales? El pecado y la pecaminosidad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Qué impresionante la forma en que Pablo nos ilustra nuestra condición. Antes, dice él, éramos esto, anduvimos en esto, esto que espíritu que opera en los hijos, y compara con eso. Ahora antes éramos hijos de desobediencia. Versículo 3. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros miramos que Dios nos enseña que somos linaje escogido, pueblo elegido por Dios. Linaje habla de descendencia. Se dirige a eso que hizo Dios con nosotros, como dice también Efesios 1, adoptarnos, ponernos en calidad de hijos. Es importante que nosotros contestemos esa pregunta: ¿quién soy yo? Y que podamos decir: soy linaje escogido. Soy alguien que Dios eligió para no terminar en esa condición de hijo de desobediencia, de hijo de ira, es decir, donde la ira de Dios tenía que ser derramada sobre mi vida. Es la convicción que un hijo de Dios debe de tener. De hecho, es esa la posición, es el nombre que se nos da. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad. Recuerden que cuando la Biblia nos dice este tipo de expresiones, mirad, es una expresión en la cual no está diciendo realmente que miremos, sino cuando tú vas en la calle y si tu hijo va así, ¿verdad? Distraído, y de repente ves que hay algo que no está viendo porque va ahí en el teléfono y hay ahí una piedra o algo donde pueda chocar y caerse, ¿qué le dices? Fíjate, mira. Fijarse es eso, mira, hey, cuidado. Le llamas la atención, ¿cierto? Haces que pierda la atención a lo que tiene, a lo que está viendo, para que ponga atención a lo que tiene de riesgoso. Aquí el Señor, cuando nos habla de mirad, no te está diciendo solamente voltea, ¿no? Porque si yo te digo mira y te hago así, a lo mejor voltean a ver mis dedos, ¿verdad? Mira, ¿sí? Cuando te van a sacar una foto, dice mira el pajarito, aunque no haya pajarito. Pero quiere decir, es una expresión de pon atención a esto. Mirad, es eso. Y dice mirad cuál amor. Es decir, tienes que poner atención en algo, en lo maravilloso del amor de Dios, porque su amor, dice, nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? El amor del Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Por qué ahora somos pueblo suyo? Porque nos amó. ¿Cuándo nos amó? ¿Qué le dijo a Jeremías? De antes de la fundación del mundo: con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi misericordia. Dios no iba caminando por ahí y de repente te vio muy triste y desolado, que sufriste una terrible situación de pérdida, o que alguien te traicionó o algo, y de repente volteó a verte y te dijo: ay, pobrecito, cuánto has sufrido, ahora sí te voy a hacer mi hijo. No,
La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él nos amó ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? ¿Cuándo se fundó el mundo? Génesis 1:1. En el principio, ahí inicia el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes de Génesis 1:1? Juan 1:1 nos los dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, ¿qué existía antes de ese momento o de ese instante donde se crea el tiempo? ¿Quién existía? Dios. ¿Quién era? Es la pregunta mejor dicha, ya lo que platicamos. Dios ya era, siempre ha sido. Él es eterno. Dios es eterno. ¿Cuándo nos amó Dios? Desde la eternidad, desde siempre. Él no ha nunca dejado de amarnos. Y lo que está llamando la atención el Señor es eso. Somos un linaje escogido. El Señor, lo vimos en el capítulo anterior, sembró su semilla en nosotros. ¿Cuál semilla? ¿Cuál simiente? ¿Cuál partícula que nos hizo nacer de nuevo? El Evangelio, su palabra. ¿Quién le dio vida a esa palabra? ¿Cuántos de nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos muchos de nosotros llegamos a escuchar el Evangelio? Se nos predicó el Evangelio y no te convertías y no nacías de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había manifestado su poder para darle vida a esa semilla. Hasta que viene el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5 nos enseña: hasta que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo activa esa semilla del Evangelio en nosotros, es cuando realmente nacemos de nuevo. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio y no hay ni uno solo cambio en ellos? ¿Cuántas personas conoces que se han sentado en sillas como en la que estamos el día de hoy? Ustedes están escuchando este estudio. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio y ya no están aquí, ya no están en el camino? La evidencia de sus vidas es que realmente nunca nacieron de nuevo. Y tú dices, ¿por qué? Pues porque la soberanía, en el plan soberano de Dios, Él determinó no activar el poder. Es decir, una persona puede venir a la iglesia. Una persona puede comportarse de cierta manera cristiano. Una persona puede decirse que es cristiano, pero si su vida no tiene ningún fruto de ese nuevo nacimiento, entonces no es real. Y a veces creemos que ese es un conflicto para nosotros, pero no es así, no es ningún conflicto. Es la soberanía de Dios. Dios no nos ha dado a nosotros la capacidad de poderlo definir al 100%, pero sí de observar los frutos. Ahora, ¿para qué observamos ese fruto nosotros? Bueno, pues para que nosotros, si vemos una persona que no da evidencia de haber nacido de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicarle el Evangelio, orar por su salvación. No, de nada sirve que tú puedas decirle a esa persona que estimas, que amas, que quieres, que se diga cristiano, y tratar de hacerle como manita de puerco en algún sentido, como nuestra autoridad o con nuestros chantajes o con algunas cosas. Si Él no da un fruto del nuevo nacimiento, no tenemos que imaginarnos, tenemos que obrar con misericordia sobre sus vidas y predicarle el Evangelio, porque la realidad es que no hay ninguna evidencia de eso. Para los que sí, tenemos que ser observadores, porque en la medida que nosotros aprendamos que somos llamados hijos de Dios, he escuchado a algunos que hablan de la elección de Dios, de la elección soberana de Dios, del amor manifestado de Dios desde la eternidad a la vida de sus hijos, y que esto nos lleva a un elitismo, a pensar de que nosotros somos mejores. Eso es un completo error. Cuando una persona se sabe elegida por Dios, por gracia, cuando nosotros entendemos que nuestra única contribución a lo que ahora somos fue esa tela negra, nuestro pecado,
Entonces de ninguna manera eso nos va a enaltecer a nosotros. De ninguna manera nos vamos a creer mejores que los otros. Por supuesto hay personas que son salvas y que entienden esta doctrina y sí, se alienta su soberbia. Eso es terrible, ¿verdad? Pero la realidad de que una persona, aun siendo hija de Dios, sea altiva, sea soberbia, sea orgullosa, es porque no ha entendido realmente la gracia que se ha manifestado en sus vidas. Entonces, esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar a personas que cuestionen lo que la Biblia enseña. Como hijos de Dios, reconocer que Dios dice esto: ahora eres mi hijo, si has creído que te amé y que por ese amor envié a mi Hijo Jesucristo para que ya tú no murieras, sino tengas vida eterna, para que puedas tú saber que ahora tú has podido comprender el Evangelio, esa buena noticia de salvación. Dios dice, Dios te llama hijo, Dios te llama hija. Y esa es la convicción que tenemos que tener. Y mira lo que sigue diciendo 1 Juan 3:1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta convicción de poder responder ¿quién soy? Con esta respuesta de Dios: linaje escogido, hijo de Dios, escogidos de la eternidad por amor, por gracia. Dice aquí, si yo tengo esto en mi mente y yo sigo en mi convicción, tengo una esperanza en Él, esto me va a llevar no a vivir en pecado, sino que dice aquí, a purificarnos más. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Vamos a buscar la santidad en nuestras vidas. El verdadero, el correcto entendimiento de ser un hijo de Dios nos lleva a eso. Número 2, ahí versículo 9, regresamos a 1 de Pedro 2:9. Dice aquí que somos, nuestra versión 60 dice, real sacerdocio. Creo que las palabras, otras versiones como palabra de Dios para todos, nos hace mirar correctamente esta real sacerdocio. Dice, sacerdotes al servicio del Rey. Nueva Traducción Viviente también lo traduce así: son sacerdotes del Rey. Dios nos coloca en esta posición. En Apocalipsis capítulo 1 también nos hace mirar de esta manera, que fuimos llamados por Cristo como sacerdotes de Él, como hijos de Dios, que tenemos en nuestras vidas el entendimiento de lo que esto debe de significar. ¿Y qué es? ¿Qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? Bueno, desde el libro de Éxodo vemos que se levanta el sacerdocio. Bueno, lo vemos desde Génesis, con el sacerdote, ¿verdad? Melquisedec. Y él viene ahí, ¿verdad? Y que aquel que le fue entregado los diezmos. Algunos piensan que esto es una manifestación previa a la encarnación de Cristo, ¿verdad? Que Melquisedec realmente está siendo representado con Cristo por la autoridad que representa para que Abraham le entregara los diezmos de lo que él había ganado en aquella batalla. Pero es muy específico que el llamado a la tribu de Leví, específicamente a la descendencia de Aarón, es donde Dios elige también para el sacerdocio. Ahora, ¿qué significa que ahora nosotros, al ser llamados por Dios, al ser regenerados, al mirarnos ahora como hijos de Dios, seamos sacerdotes al servicio del Rey? Es que tenemos nosotros que
este oficio se vuelve parte de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hacían los sacerdotes? De forma general, ¿verdad? Ellos venían y presentaban las ofrendas, las diferentes ofrendas por el pecado, por la culpa, las ofrendas de holocaustos, etcétera. Entonces vemos que en esta época, ¿verdad? Ellos se dedicaban a tres cosas importantes. Número uno, la adoración. Eso es algo muy importante en la vida de un hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, este llamado a este oficio sacerdotal significa que nosotros somos adoradores. En Hebreos capítulo 4 nos habla de que por la obra de Cristo, ese sacerdocio, sumo sacerdocio de Cristo, nos lleva a que entremos a la presencia de Dios confiadamente. Y a la presencia de Dios se lleva adoración. Número 2, intercesión. Cuando ellos ofrecían el sacerdocio, ¿verdad?, quemaban incienso. Y vemos en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, ¿verdad?, ¿qué significan ese incienso? Que son las oraciones de los santos. Es agradable, es como un olor grato a Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y sabemos que confiadamente podemos entrar delante de esa mirada benevolente de nuestro Padre y estar ahí y que ese tiempo delante de su presencia exclusivo, personal con Dios, o inclusive también en la comunidad de la iglesia, podamos mirar esos tiempos de oración, de intercesión por los demás, llevar eso en nuestras vidas como un hermoso privilegio y también como el mejor momento de nuestro día. Adorar y orar, interceder. Y número 3, lo que Cristo vino a darnos: extender el reino de Dios. Cuando Cristo vino aquí, su ministerio se caracterizó por eso. Dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y entre más nos vamos acercando al establecimiento total del reino de Dios, el reino total, es decir, cuando Cristo venga a reinar en su totalidad por toda la eternidad, vemos el proceso que eso va a sufrir principalmente en Daniel y Apocalipsis, pues vemos ahí, ¿verdad?, que ahora nosotros estamos extendiendo su reino en ese sacerdocio. ¿De qué manera? En esa representación que nosotros tenemos aquí en la tierra de Dios, como ministros de Cristo. Es lo que hacían los sacerdotes, eran los representantes de Dios en la tierra. Ahora nosotros somos representantes de Dios, ¿para qué? Para hacer la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Ir y hacer discípulos. El reino de Dios no se está extendiendo todavía en el reino, en el gobierno terrenal. Eso vendrá posteriormente, lo vemos, repito, en Apocalipsis. El reino de Dios se está estableciendo en el corazón, en la vida de personas que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el versículo 9 a continuación: nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios para todos dice: una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Pueblo adquirido para posesión de Dios. La Nueva Biblia de las Américas lo dice, y la Nueva Traducción Viviente dice: una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Tenemos que reconocer, y nuestra identidad, esa respuesta al quién soy, tiene que tener una conciencia. Ahora le pertenezco a Dios. Cuando alguien que tenga un vicio en su vida, cuando alguien por alguna condición de pecado, de ceguera de su corazón, cuando tú seas tentado a fornicar o a meterte una sustancia o a vivir de una manera que tú sabes que no beneficia tu cuerpo, ni tu corazón, ni tu alma, cuando tú creas tener una convicción para hacer algo de esto, o escuches a alguien, léele 1 Pedro 2:9.
porque ahora somos alguien que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermano, pensar que tu cuerpo te pertenece a ti y que puedes hacer lo que tú quieras con él es una de las mentiras más grandes que hemos metido a nuestras vidas. Nunca, ni siquiera antes de conocer a Cristo, nos pertenecemos a nosotros mismos. Y si tienes una duda de eso, lee el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es, a él le pertenece. Este cuerpo, este corazón que tenemos, esta alma, estos sentimientos, esta voluntad, es lo que Dios nos ha dado para administrarlo. Pero el dueño es Él. La grande soberbia, la carnalidad que se manifiesta en orgullo, nos lleva a pensar que nosotros somos los dueños. No tan solo nos lleva a pensar, nos lleva a vivir como dueños de nosotros mismos. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero, hacemos con nuestros bienes lo que mejor nos parece, en lugar de voltear hacia Dios y tener temor de Él y decir: esto no me pertenece, le pertenece a Él. Y terminamos este versículo. Quería llegar hasta el versículo 10, pero no nos va a dar tiempo porque el hermano Marcos ya me está presionando. No es cierto. No, tenemos que estar a tiempo. La próxima ocasión continuaremos con el versículo 10. ¿Para qué es importante saber quién soy? Como dijimos al principio, para caminar y hacer lo que a Dios le agrada. Si yo no me sé que le pertenezco a Dios, como dije hace un momento, voy a vivir solamente a lo que me agrada a mí. Y honestamente, eso nos lleva a desperdiciar nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de entender quiénes somos? ¿Para qué debemos de saberlo de la forma correcta? Nos responde la última parte del versículo 9 de 1 de Pedro 2. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios para todos dice: Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ese es el objetivo de habernos salvado. Ese es el objetivo de hacernos sus hijos. Ese es el objetivo de reconocer el grande amor que nos trajo, de no entender absolutamente nada e ir como borregos al precipicio del infierno, del lago de fuego, y que eso cambió para tener ahora una esperanza en una vida eterna con Él, en un disfrutar constante, en un ser librado del dolor, del temor, del miedo, de la angustia. La Nueva de las Américas lo tradujo: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Nueva Traducción Viviente dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Por qué muchos cristianos estamos teniendo una vida estéril? ¿Por qué nadie está viendo la luz de Dios en nosotros? Como ya lo vimos, puede ser que realmente no haya un nuevo nacimiento y estemos teniendo solo una religión. Y si tú puedes percatarte de eso, es la gracia de Dios que te está mostrando
Que si tú vienes aquí puedes estar cantando y diciendo y dar una apariencia de cristiano, pero sales de aquí y tu vida es todo el tiempo hablar groserías, todo el tiempo es a estar viviendo con personas y viviendo igual que otras personas que no conocen del Señor. Si tú te das cuenta y no tienes un contraste con ellos, es la misericordia de Dios que te está diciendo: tú no vas a estar en el cielo conmigo si eso no cambia. Y eso no lo puedes cambiar tú. Eso solamente cambia, como dije hace un momento, por el poder del Espíritu Santo, que te lleva a poner tu confianza en lo que hizo Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer. Ya lo hizo Cristo por ti. Es la gracia de Dios. Y hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, si realmente sabes que realmente has puesto tu confianza, crees que Jesucristo es tu Señor y su Salvador, es una realidad eso en tu vida. Pero nadie ve la luz. Es porque probablemente somos como ese candil. No sé cuántos pudieron llegar a ver esos candiles que tenían una mechita adentro, combustible y una mechita que la prendías y alumbraba. Pero de tanto estar ahí consumiendo ese líquido, ese combustible, el cristal de afuera está ahora tan sucio que hay luz, pero no se ve. Y es el tiempo en el que tienes que sacar ese cristal, limpiarlo, quitar todas esas mentiras en tu mente, esas mentiras de que nos pertenecemos a nosotros mismos, esas mentiras de que yo estoy aquí como soy hijo porque pues he vivido en la religión cristiana toda mi vida, porque me lo merezco. Quitar toda esa basura de nuestra mente, entender qué es lo que dice Dios, y entonces eso nos va a llevar a alumbrar, a anunciar. Porque cuando tú te sabes perdonado y te sabes limpio, no vas a tener vergüenza de hablar de Cristo. En otras palabras, una de las razones más trascendentales, de más peso que un cristiano no habla de las bondades de Dios, es porque todavía nos vemos como culpables. Es porque todavía estamos sometidos a la culpa y vergüenza de nuestro pecado. Y pensamos: ¿cómo voy a hablar del amor de Dios si soy esto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Confiésale tu pecado y disfruta de la libertad que ganó Cristo para nosotros. Y anunciemos con libertad esas virtudes. Para eso estamos en la tierra. Es el propósito. Es la forma en que Dios nos está llamando a extender su reino. Es la forma en la que nuestra iglesia va a tener crecimiento. Que podamos decirle: vengan, vengan, yo quiero enseñarles donde hay un agua viva, donde se puede saciar nuestra sed. Porque vean en ti y van a seguirte a ti para ir a esa fuente, porque ven en ti algo que está saciado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos para que sea algo que vivamos a partir de hoy. Qué maravillosa oportunidad que nos das, Dios, de entender que en ti está la santidad y que tú nos las has proporcionado, y que esa pureza y esa limpieza que nos trae la convicción de que somos tus hijos, esa búsqueda de esa limpieza nos va a llevar a realmente ser luz aquí en la tierra. Que muchos otros puedan ver eso, el disfrutar de tus hijos, de vivir en santidad. Que seamos un contraste con nuestras familias, de que ellos necesitan una buena razón para estar alegres, o necesitan una sustancia que los haga sentir alegres, que nosotros no necesitamos eso. Al contrario, podemos estar esperanzados aún, consolados aún en nuestros peores momentos, en nuestras peores pérdidas,
en nuestra peor razón para estar sufriendo, saber que tu gozo y tu paz nos sostienen, esperanzados en tus promesas. Gracias, Señor. Trae una consolación, un ánimo en nosotros de tal manera que pueda ser realmente visible que tú eres el que está haciendo la obra en nosotros. Que así como las naciones veían que en tan pocos días se hizo la reconstrucción del muro de Nehemías, el muro de Jerusalén que Nehemías lideró para que se reconstruyera, y que ellos pudieron decir: esto solamente lo pudo hacer Dios. Así en nosotros también, que vean el gozo, la paz en nuestras vidas, nuestra forma de vivir, de trabajar, la benignidad, la mansedumbre en nosotros, que muchos puedan decir: eso solo lo pudo hacer Dios en su vida. Y eso, tú uses eso para atraer a otros a ti, a Cristo. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.